Shabbat Shalom, amados Ajín, que el Eterno les bendiga y les guarde. Bendito es nuestro Padre Celestial que nos ha concedido la luz de otro día de Shabbat, otra tarde de Shabbat. Desde Panamá les enviamos un fuerte abrazo, un caluroso saludo y que nuestro Padre Celestial les bendiga y les guarde. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav etzivanu, natan lanu Torah emet. Beshem Yahushua HaMashiach. Amén ve amén. Amados, el Eterno es bueno y nos ha dado su Torah, nos ha dado sus mandamientos para santificarnos. Bendito sea Él porque su instrucción nos ayuda a prepararnos para siempre dar en el blanco, para cada día buscar tener esa conexión para con Él, buscar tener ese entendimiento de su voluntad. Y por eso este tema es muy importante, las raíces hebreas de la fe. En esta tarde vamos a estar compartiendo la parte 5 de este tema de las raíces hebreas de la fe. Quizás esta es la última parte que vamos a estar compartiendo de esta serie de temas. Posteriormente vendrán más temas. Puede que haya una sexta parte. Vamos a ver cómo nos conducimos en esta tarde y van a haber más temas, se van a estar dando más temas que van a ir de la mano con lo que es las raíces hebreas, porque estamos enseñando, estamos recomenzando nuevamente, compartiendo la raíz fundamental de nuestra fe, que es la raíz hebrea, el entendimiento correcto. Y hemos estado hablando de diferentes cosas. Hemos hablado incluso del proceso histórico que formó a la iglesia, que formó el cristianismo, en el cual fue formado el cristianismo. Hemos hablado de qué es judaizar, qué no es judaizar, cuál es el concepto inventado por la religión y cuál es el concepto bíblico. Incluso hemos enseñado que judaizar, regresar a las raíces hebreas, no tiene nada que ver con judaizar. También hemos estado explicando cómo debe ser nuestro acercamiento a la escritura y que no debe ser con una mentalidad ajena, extraña, extranjera a lo que es las raíces hebreas de nuestra fe. Regresar a las raíces hebreas de nuestra fe tiene que ver con el entendimiento correcto, con el entendimiento apropiado de las escrituras, desde la raíz semita, desde la mentalidad hebrea. Y el propósito es alcanzar un conocimiento correcto para vivir una vida que le agrada a nuestro Padre conforme a su voluntad y no conforme a la religión. Y para poder entender correctamente, debemos entenderlo a la luz de la escritura, pero a la luz de la escritura hebrea, de la mentalidad hebrea. Eso es muy, muy importante. Y hemos transmitido, enseñado que nosotros no fuimos injertados a una religión conocida como el cristianismo, para nada. Nosotros fuimos injertados a un pueblo. Eso fue lo que vino a ser el Mesías. Recuerda que la santidad no es amar a Elohim y vivir como te da la gana. La santidad, la consagración, es amar a Elohim, a nuestro Padre Celestial, bendito sea Él, su nombre es Adonai Yahweh, y vivir como a Él le agrada. Eso es la santidad. Y para eso Él nos dio el manual, ese manual que es la bendita palabra de Él, la escritura conocida como la Biblia, pero que debe estudiarse, debe entenderse desde la mentalidad en la cual se dio. Y para poder entender, comprender e interpretar las cosas correctamente. Para eso es tan importante el estudio de la palabra, para que el pueblo enriquezca el conocimiento, para que el pueblo enriquezca el espíritu, porque cuando entendemos la palabra, la aplicamos de mejor manera y el espíritu está más alineado con el eterno. Recibimos más porción del espíritu, vivimos, nos llenamos de abundancia de vida, porque la Torá, la palabra ha prometido que cuando nosotros enriquecemos el conocimiento de la palabra en nuestra vida, aumentamos nuestra fe, vivimos conforme a esa palabra y eso hace que el espíritu florezca, porque un pueblo que no tiene conocimiento perece, muere. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hemos visto incluso en estas enseñanzas acerca de las raíces hebreas, hemos visto ejemplos de cómo los dichos, las enseñanzas, las palabras de nuestro santo maestro Yahushua en la cultura, en la interpretación cristiana pierden en muchos casos sentido y en muchos casos incluso atentan contra la integridad de nuestro Mesías.
Y en muchos casos, lamentablemente, al malinterpretar palabras, dichos, por ejemplo, como los de Pablo o como lo de nuestro propio Mesías, terminan haciendo a nuestro Mesías mentiroso. Consciente o inconscientemente lo dicen, lo hacen y lo enseñan. Por ejemplo, el decir que nuestro Mesías vino a abolir la ley va en contra de las propias palabras de nuestro Mesías, porque él muy específicamente, claramente, él dijo que él no vino a quitar nada de esto, que él no vino a abolir la ley, los mandamientos, que él no vino a abolir el Shabbat. Él no vino a hacer tal cosa. El problema es que por la falta de la raíz hebrea de la fe, la mentalidad hebrea, malinterpretan las palabras de nuestro Mesías. Y hemos visto cómo las palabras de nuestro Mesías empiezan a tener sentido para nosotros cuando lo colocamos en su trasfondo correcto, cuando lo colocamos en su ambiente correcto, en la mentalidad apropiada. Pero ¿por qué tiene sentido para nosotros? Porque ahora ubicamos esas palabras, esos dichos de nuestro Mesías en la raíz hebrea, en su contexto, en su entorno hebreo. Y eso es muy, muy importante. Lo más importante de estudiar la palabra es que nosotros particularmente vivamos una vida agradable al Eterno, una vida con entendimiento, una vida con madurez, tanto mental como espiritual. Y eso es lo que nos hace alcanzar más braja, más bendición. Vamos a ver otro caso, mis amados hermanos, porque hemos estado viendo casos que están allí, que lo hemos leído, pero que a veces no los entendemos del todo o a veces no lo entendemos nadita, porque no entendemos qué es lo que se está moviendo en el trasfondo, cuál es la raíz de ese evento, qué es lo que estaba en el pensamiento del escritor o qué era lo que entendían los protagonistas de ese evento. Y eso es muy importante, todas esas herramientas, todos esos pensamientos, encapsularlos, encasillarlos y entenderlos a la luz de la raíz hebrea, de las raíces hebreas de nuestra fe, para que podamos realmente vivir una vida que agrada a nuestro Padre que está en el cielo y que es bueno y que su amor es eterno. Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 8, del 40 al 48. Vamos a ver qué nos dice esta porción de la escritura. Dice el verso 40. Cuando volvió Yahoshua, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Meir, o también Jairo, como lo dice la traducción, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Yahoshua, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única. Aquí hago la salvedad, voy a salirme un poco del guión. Acá dice postrándose a los pies de nuestro Mesías. Muchos dicen él se postraba porque él era Dios. No, eso no tiene nada que ver con adoración. Eso era propio de la época. El postrarse delante de un dignatario, de una persona importante, eso era propio de la época. Incluso tenemos muchos ejemplos de personajes bíblicos postrándose delante de otros. Por ejemplo, Abraham se postró delante de príncipes heteos. El profeta Natán se postró delante del rey David, porque delante de los reyes había que inclinarse, había que postrarse y rostro en tierra. Incluso la esposa llegaba delante del rey David y se postraba delante de él. Incluso José se postró, después de ser gobernador de Egipto, se postró delante de su padre Israel. Vemos también cómo el rey Nabucodonosor, siendo rey, se postró delante del profeta Daniel y le rindió homenaje, le rindió tributo, le rindió honores. Eso es muy distinto a la adoración. Incluso en la cultura bíblica, en la cultura hebrea, con mentalidad hebrea, la raíz hebrea de nuestra fe, ante los dignatarios, uno se postraba rostro en tierra, incluso ante personajes incluso divinos como los ángeles, uno se postraba. Solamente que si estaban, como está la anécdota en el libro de Apocalipsis, que Johanán se va a postrar delante de este siervo que estaba, un mensajero celestial, y él le dice, mira, no te postres delante de mí, porque no tengo mayor rango que tú. Aquí está el Eterno, póstrate delante de él. Y eso fue esa era la situación. Porque este personaje que estaba guiando al escritor del libro de Apocalipsis, como él mismo lo expresa, no tenía más autoridad que el mismo escritor del Apocalipsis, del libro de Revelaciones. Por eso hay que entender la mentalidad hebrea.
Es muy distinto cuando se le cantaba al rey David, es lo mismo cuando se le cantaba al rey David, cuando se sacaban canciones o se componían canciones para cantarle al rey David o al rey Saúl, y es la misma situación que rendirle tributo a nuestro Mesías porque él es el rey de Israel y que por sus méritos nuestro Padre le ha dado la autoridad incluso para perdonar pecados, y eso no lo hace una deidad. Eso lo sigue haciendo el Hijo del Todopoderoso, el principal del Todopoderoso, al cual le dio la autoridad para regir tanto en el cielo como en la tierra, pero no por encima del Eterno, y eso no lo hace el Todopoderoso, eso lo hace el Hijo. Y eso hay que entenderlo a la luz de la mentalidad hebrea. Por eso este tema acerca del Padre, del Hijo, etcétera, etcétera, lo vamos a estar hablando más adelante. Vamos a estar explicando. Yo sé que ya los hermanos, muchos, bendito es el Eterno, ya conocen estos trasfondos hebreos, qué significa Mashiach, qué significa la palabra Melech, qué significa todos estos conceptos desde la raíz hebrea. Pero bueno, vamos a seguir. Ajá, vemos acá que se postró Jairo, le rogaba que entrase a su casa. El verso 42 dice, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras la multitud le oprimía, y mientras iba, perdón, la multitud le oprimía. Verso 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Yahoshua dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Kefa, Pedro, y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Yahoshua dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido virtud sanadora, poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ok, vamos a dejarlo hasta acá, el verso 48. Muy bien, entonces tenemos a la mujer, tenía una menstruación incontrolable, mis amados, y eso es muy grave en una mujer, mucho más grave para el caso de una mujer hebrea, para el caso de una mujer judía, porque cada vez que la mujer tiene o termina su periodo menstrual, pierde o tiene el periodo menstrual, pierde una cantidad enorme de hierro, y eso la debilita muchísimo. Por eso la mujer, ¿qué es lo que tiene que hacer para recuperar esa cantidad de hierro? Debe tomar mucho ácido fólico. Por esa cuestión biológica, ahora vamos a imaginarnos una mujer con el periodo menstrual todo el tiempo, por 12 años. Físicamente se va desgastando al punto de causarle una anemia muy fuerte que la puede llevar a la muerte. Encima de todo esto es una mujer hebrea en estado menstrual constante, no puede tener relaciones con su esposo, está prohibido, recuerden, está prohibido tener relaciones sexuales con una mujer o con nuestras esposas en estado menstrual. ¿Sí? No se puede tener relaciones con nuestras mujeres o las esposas, las hermanas, con sus esposos cuando se tiene la nidad, la menstruación. ¿Sí? Está prohibido tener relaciones con la esposa en sus días de menstruación. Eso es abominación delante del Eterno. Ahora, imagínate lo difícil para una mujer que no puede tener relaciones sexuales con su esposo, que no puede tener intimidad con su esposo no la puede hacer, no se le puede acercar, no la puede tocar. Recordemos que para ese tiempo estaba el templo. ¿Sí? Y por eso no podía un varón o una mujer no podía tocar a alguien mientras ella estuviese en estado menstrual. ¿Por qué? Porque impurificaba a las personas. ¿Sí? No podía entrar al templo, no podía entrar a la sinagoga, no podía visitar a nadie. Tenías que estar todo el tiempo en estado de reclusión. También recordemos que en aquella época no habían las toallas sanitarias que hay hoy en día. La mujer no tenía cómo protegerse de estas hemorragias. Cuando hoy en día obviamente se pueden hacer por todos los adelantos científicos que gracias al Eterno tenemos. Para donde quiera que llegaba y se sentaba, se manchaba. No tenía cómo protegerse. En otras palabras,
la agonía de la biología de aquella mujer era incomparable. Y era incomparable incluso con la agonía social, con la agonía espiritual que estaba viviendo. Esa mujer estaba en un estado bastante fuerte. Y esta mujer, rompiendo todo protocolo, con la iniciativa valiente de ir y decir, voy a tocarle el borde del manto. Seguramente si toco el borde del manto, voy a ser sanada. ¿Qué tenía el borde del manto? ¿Sí? ¿Qué era lo que tenía el borde del manto? ¿Por qué no le tocó la cabeza o por qué no le tocó un pie? ¿Por qué no le tocó, no sé, por qué no le pidió que le tocara con las manos? ¿Por qué no le dijo, maestro, tócame, bendíceme? Ella le tocó al maestro, ella le tocó el borde del manto. ¿Qué es el borde del manto? Aquí tengo un talit gadol, un talit moderno. Este es un talit moderno, este es un manto. Talit es manto, un talit moderno. Ustedes ven, tiene un fleco, ¿sí? Tiene un fleco en sus puntas, ¿sí? Un hilo de tejeles de azul. Esta es una forma moderna. Para los tiempos bíblicos, el talit no era un manto judío como hoy se estila, que es supuestamente, o es para orar, perdón. El talit era una prenda de vestir constante, sí, era una prenda de protección. Incluso hay un mandamiento en la Torá que si había una persona, y eran muy costosos, por cierto, una persona le debía algo a alguien, el acreedor no podía quitarle el talit. ¿Sí? Incluso dice el Eterno, con qué va a soportar el frío? La persona que haga tal, se las va a ver conmigo, en pocas palabras, dice nuestro Padre Celestial en la Torah. No, eso está prohibido, que si alguien le debía algo a alguien para poder pagarle, le iba a dar el talit. Eso estaba prohibido, porque eran prendas costosas, pero eran necesarias para la supervivencia de los diferentes tipos de clima que había en Israel. Pero en cada esquina o por el borde, Arbacanfot dice por los cuatro lados, debía de tener sillot, debía de tener flecos y en las esquinas también debía de tener los tzitzit con un hilo azul. ¿Sí? Entonces, y eso después lo vamos a estar explicando, los tzitzit, si compete, no compete, qué es lo que debemos hacer. ¿Sí? Entonces, en la época de Mashiach, esto se hacía de esta manera. Hoy en día también se hace dentro de la comunidad de nuestros hermanos judíos, también dentro de varias comunidades de la casa de Israel. Pero ahora, ¿por qué esta mujer hizo lo que hizo? ¿Por qué se acercó a tocar específicamente el borde del manto? ¿Por qué? Recuerden, borde del manto es una expresión que se ha traducido al español como borde del manto, pero en hebreo dice tzitzit, no es un borde cualquiera. No piensen, eso era un borde, el borde del vestido, la punta del saco, así. No, no, eso no tiene nada que ver la punta de la túnica que le colgaba. No, a pesar de eso, era la punta, el extremo o el borde de su túnica, pero se está refiriendo a esto, a estos flecos que nuestro Padre Celestial mandó a los israelitas en sus vestiduras, acá, ¿sí? Sus tzitzit. No se está refiriendo a un borde cualquiera, no se refiere a eso. Por eso es muy importante entender la cultura bíblica, las raíces hebreas de la fe. Amados, ¿por qué esta mujer le tocó el borde del manto? Había una tradición en base a un verso bíblico que enseñaba para ese tiempo que cuando viniese el Mesías, si era primogénito, se enseñaba de esta manera, que habría matriz, mejor, entonces que sus tzitzit, que sus flecos de él brotaría sanidad. Brotaría sanidad. Incluso dentro de la cultura rabínica de la época y también de la moderna, cuando a un rabino se le toma de los tzitzit, este está obligado a enseñar, a explicar ciertas cosas, quiera o no quiera. ¿Sí? Era una forma de obligar a la persona a enseñar Torah. ¿Sí? Enséñame. ¿Sí? En Malaquías 4:2, Malají dice, sin embargo, para ustedes que reverencian, que temen mi nombre, dice Adonai Yahweh, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Serán libres saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. Por eso cuando dice sanidad en sus alas era porque se refería a esto, porque cuando una persona en el antiguo Israel, incluso hoy en día con los talit, con los mantos modernos, cuando se abren los brazos, quedaban, el borde parecía que fuesen alas,
Eso es una forma, eso es un sinónimo de el borde o lo de lo que era el talit. Por eso es importante entender la cultura hebrea. ¿Qué hizo esta mujer? Esta mujer dijo, si este hombre es el Mesías, yo creo que él es el Mesías, cuando yo le toque el borde del manto, yo voy a ser curada. Y rompiendo todos los protocolos, imagínense, amados hermanos, que una mujer en este estado, si tocaba deliberadamente a un maestro de Torá, corría el riesgo, según los juzgados de aquel tiempo, de ser apedreada. Lo más seguro era que recibiera la muerte. Cuando una mujer en estado de impureza tocaba a un maestro de Torá, a un sacerdote que debían de ministrar en el templo o en alguna sinagoga o enseñar Torá a sus discípulos, si tocaba deliberadamente, voluntariamente, corría el riesgo de morir, corría el riesgo de ser apedreada, porque estaba causando una impureza que podía limitar que la consagración del pueblo se mantuviese. ¿Qué hizo esta mujer? Rompiendo todos los protocolos, aún arriesgando su propia vida, se abrió camino entre la gente y cuando se agarró de los itziyot, sintió en su cuerpo que la enfermedad se había parado. Y de allí sabemos el resto. Mashiach dijo, ¿quién me ha tocado? Maestro, mira, aquí todo el mundo te está apretando. No, salió de mi virtud sanadora, salió de mi poder. Y bueno, ya la mujer se vio en el estado de que, mire, me agarraron con las manos en la masa, me descubrieron. Pero nuestro Mesías no le dijo, apedréenla, me ha contaminado. No, no, no. ¿Qué dijo nuestro Mesías? Tu fe te ha sanado. Nuestro maestro era un ejemplo, no era cualquier maestro arrogante y orgulloso. Él era el hijo de nuestro Padre, el amor, la bondad, la misericordia hecha carne. Entonces, amados, cuando nosotros colocamos este sencillo encuentro de nuestro Mesías en ese contexto, en ese mundo de información, sale a la luz una riqueza que necesitamos, sale a la luz por una simple razón. Lo que nosotros hoy tenemos en el Nuevo Pacto, conocido popularmente como Nuevo Testamento, solamente tiene sentido cuando lo colocas en su entorno semita. Cuando lo colocas en su entorno hebreo, y de eso es lo que estamos hablando, cuando hablamos de las raíces hebreas de la fe, es imposible entender en su riqueza absoluta y total, en su riqueza maravillosa, los escritos nazarenos, conocidos popularmente como Nuevo Testamento, si nosotros ignoramos sus raíces hebreas. Va a ser imposible que alcancemos un entendimiento correcto y apropiado de la palabra si obviamos, si esquivamos las raíces hebreas de la fe. Es imposible. Las raíces hebreas no es una religión. Es la fuente del entendimiento apropiado y correcto de la palabra. Sin eso, nunca vas a poder entender correctamente la palabra y aplicarla a tu vida, que es el propósito de estas enseñanzas. Entonces, debemos recordar, amados hermanos, varios puntos. El primero, voy a llamarlo de esta manera, aunque no es el título más apropiado, pero es el más entendible para todos. El Nuevo Testamento es una colección de libros hebreos, judíos incluso, con un entorno hebreo en su contenido. Segundo, el Nuevo Testamento no puede ser entendido apropiadamente fuera de su realidad hebrea. Y tercero, conocer las raíces hebreas de la fe es clave para entrar, para tener esos fundamentos que son la roca que nos va a mantener firmes y no en la arena movediza que vino luego con la formación de la iglesia. Por eso, en esta asamblea, en esta comunidad, Yeshua Metzudah, Fortaleza de Salvación, en cada Shabbat enseñamos las escrituras desde la perspectiva hebrea. ¿Cuál es el resultado? El resultado debe de ser que vas a alcanzar un nivel de entendimiento de tu fe. Vas a alcanzar luz con respecto a las implicaciones teológicas que eso tiene. Y al mismo tiempo, nutrido así, tu fe se va a elevar a niveles que puede ser que nunca hayas visto. ¿Sabes por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Eterno. La palabra del Elohim de Israel que vive y permanece para siempre, pero hay que entenderla desde la perspectiva hebrea. No es de hacerte judío, eso no es lo que estamos enseñando acá. No es de judaizar, eso no es lo que estamos enseñando acá. No es que ahora te tienes que circuncidarte, te tienes que hacer judío, no porque ser judío sea malo, no, 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 eso ya lo hemos enseñado.
sino porque simple y llanamente no necesitas hacerte judío para poder servirle al Todopoderoso de Israel y de las naciones. Recuerde, no hay otra religión. Bíblicamente hablando, no hay otra religión. El cristianismo fue otra doctrina más inventada por el hombre. Lo que nos manda el Eterno es a buscar, a guardar los mandamientos. Su Torah en hebreo es su instrucción, Torah al español es instrucción y enseñanza. Eso es lo que nos manda el Eterno, a guardar su voluntad. Y su voluntad solamente la vamos a poder tener a través de las raíces hebreas de la fe, con el entendimiento apropiado, en unión con el Espíritu de nuestro Padre que está en el cielo. Dijo el profeta, a la Torah y al testimonio. Si no están conforme a esto, no les ha alumbrado el día. Primero a la Torah. Y alineados con eso, el Espíritu de Santidad nos va a guiar porque tenemos el entendimiento. Recuerda, el Espíritu de Santidad no es un genio de botella. Necesito entender el libro de Bereshit, de Génesis. Padre, dame todo el conocimiento y de una vez te llene todo el conocimiento. Eso no funciona de esa manera. El Eterno no es un alcahuete que te facilita todo. Él quiere ver que tú te esfuerces. No porque el Eterno no tenga el poder para eso. No, Él te da la sabiduría para que entiendas mejor la Torah, para que entiendas mejor la Escritura, para que la lleves por obra, para que te santifiques mucho más y para que el poder del Espíritu de Santidad se manifieste de manera congruente en tu vida. Que tú tengas una vida alineada, no que en estas cosas estés fallando, en estas cosas sí, en estas cosas no, congruente, porque los frutos del Espíritu no es que tengo unos y los otros no, eso no es así. Te falta madurez si tienes una vida de esa manera. Es que yo tengo paciencia, pero no tengo esto. Es que yo tengo paz, pero no tengo lo otro. No, eso no es así. Los dones son efectos secundarios de una comunión con el Eterno, de Debekut, de alcanzar un nivel de profecía, como ya lo hemos enseñado, no de andar profetizando, así te dice el Señor, no. El don de la profecía es para conectarte más con el Eterno, eso es lo primario. Lo secundario es todo lo que el Eterno quiera. Visiones, revelaciones, bondades, beneficios, bendiciones, riquezas, lo que tú pidas. Pero primero, conexión con el Eterno. Busquemos primeramente el reino de Elohim y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura. Muy bien, mis queridos hermanos. Seguimos. Por eso, en esta asamblea, Yeshua Metzudah, enseñamos las raíces hebreas con entendimiento, un entendimiento más rico, más profundo, si lo podemos decir, de la persona que nosotros amamos entrañablemente, que es nuestro justo Mesías Yahoshua, que puedas entender mejor sus palabras y como resultado de esto, tu fe pueda crecer, tu vida pueda recibir un aporte de calidad extraordinario que te ayude a cumplir de la mejor manera posible la razón por la cual tú viniste a este mundo. Pero estos, amados, estos ejemplos que hemos visto en todas estas clases son cosas sencillas que incluso podemos entender a la luz de las raíces hebreas sin entrar quizás en profundidades. Pero hay temas que son medulares para el entendimiento de la fe correcta. Por ejemplo, vamos a hablar un poco, son 3 dioses, son 2 dioses, son 2 en uno, son 3 en uno, ¿sí? Como lo hablamos hace un momento. Si no entendemos apropiadamente la raíz de hebreas de la fe, no vamos a poder entender este tema tan importante, y que bueno, vamos a tener incluso ese conocimiento que muchos hoy en día, diciéndose hebreos con talib y todo, y con su kipa y judaizando y diciendo que ahora son más judíos que los judíos, con mucho respeto y disculpen que habla de manera despectiva, todavía siguen perpetuando ideologías a sabiendas o a no sabiendas, ideologías de los fulanos padres de la iglesia, hablando de que son la misma sustancia, son 2 en 1 o son 3 en 1, etcétera, etcétera. A veces lo he repetido. Ustedes sabían que al principio comunidades cristianas creían que eran 36 en 1 y otros dijeron, no, son 3 en 1. Y otros dijeron, no, es uno y su hijo es otro. Que ya había gente enseñando apropiadamente para ese tiempo. ¿Cuál fue la que ganó? La que decía que 3 en 1. Hoy en día, con la restauración prometida, no, esto no es ninguna moda, ningún movimiento nuevo, no, esto es profético lo que estamos viviendo en estos tiempos. El conocimiento del Eterno nos está llevando a la luz correcta. Por eso es necesario que ahora, mira,
Sacúdete toda esa teología cristiana, sacúdete todo ese entendimiento filosófico neoplatonista, todo ese entendimiento filosófico babilónico, egipcio, helenista, y vuélvete a la raíz de tu fe, vuélvete a las raíces hebreas de la fe para que realmente puedas crecer en honor del Eterno, en honor de Mashiach, para hacer testimonio y luz a las naciones correctamente y no andar promulgando religión, emocionalismo y muchas cosas que lamentablemente, no porque no se vean, no porque no se sientan, no porque no existan, sino aquí la pregunta es, ¿realmente esto es de parte del Eterno? ¿Esto es de Dios, como se dice por allí? Porque obviamente existen todas estas cosas, sentimientos, emociones, sensaciones, que se le adjudican siempre al espíritu de santidad, emocionalistas, gente emocionalistas, fuera, en el otro campamento y en este campamento. Aquí no estamos hablando de que si ven, sienten, hay milagros o no lo hay. Claro que los hay. Eso no es lo que estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es a la luz de las escrituras, a la luz del conocimiento apropiado de la palabra, si eso viene de parte del Eterno. Porque aún el adversario hace milagros y da sanidades para que la gente siga en confusión. Hemos visto cómo incluso hasta las imágenes de la religión supuestamente han hecho milagros y lo han corroborado científicamente, han hecho milagros. Y la gente atrás de esos yesos, atrás de esas imágenes. Pero la pregunta es, ¿eso viene de parte del Eterno? ¿Eso va en línea con lo que dice su voluntad, su palabra sagrada? Esa es la pregunta. Entonces, uh, disculpen ustedes, a ver, vamos a proseguir, que tengo por acá un bosquejo. Muy bien, amados. De entrada les digo, mis queridos hermanos, que si tú que me escuchas en este momento crees que el Mashiach es el mismo Padre, entonces eso no es fe hebrea, eso es cristianismo, ¿sí? Vamos a hacer el paréntesis. Así tengas talit, así tengas kippah, así te creas judío o no te creas judío, etcétera, etcétera. Eso es parte de la filosofía del fundamento cristiano. Pero bueno, amados, estamos hablando de ejemplos sencillos que podemos entender gracias al Eterno a estas alturas, pero vamos a ver en qué nos ayuda, qué nos aportan las raíces hebreas de la fe en cosas un poco más profundas. Vamos a ver un tema. Hebreos 7 del 1 al 3. Yo se los voy a leer por acá. Dice así, porque en la versión Reina Valera, voy a hacer la salvedad, voy a corregir ciertos títulos. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Elohim Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Elohim, permanece sacerdote para siempre. Muy bien. Con estos versos, ¿sí? ¿Qué ha hecho la teología cristiana? Primeramente, nosotros como vivimos en el siglo XXI, con una mente del siglo XXI, con todas las características propias del hombre moderno, y vemos un documento que tiene 2000 años de una persona, y se habla de una persona que no tiene padre, que no tiene madre, que no tiene genealogía, entonces pensamos que no puede ser un ser humano. Porque en nuestra concepción, un ser humano tiene papá, tiene mamá, tiene genealogía. Si nos encontramos con un personaje que no tiene padre, que no tiene madre, que no tiene genealogía, entonces no es un ser humano. Eso es lo que pensamos. Sí, ese es un aparecido, eso es un ser divino. De allí que en la teología cristiana se habla de que Melquisedec es una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una aparición o una manifestación del Todopoderoso en la vida humana. Es una manifestación de la divinidad. ¿Sí? Y desarrollando esa teología, los teólogos cristianos llegan a la conclusión que Melquisedec es una manifestación o una teofanía que luego aparece como Jesús de Nazaret. En otras palabras, que el nacimiento de Jesús de Nazaret es una encarnación, pero que existía o se manifestó antes como teofanías en el mal llamado Antiguo Testamento, en la cual Jesús era Melquisedec.
¿sí? Es una de las figuras más representativas, porque en el libro de Hebreo dice que no tiene padre, que no tiene madre, que no tiene genealogía. Entonces, ese era Jesús. Esa era una teofanía. Y edificando sobre ese concepto, los teólogos, ¿sí? Empiezan a decir que era Jesús, que Melquisedec era Jesús, era el rey de justicia, y entonces hay el montón de explicaciones, ¿no? Sí, y entonces que Melquisedec se le aplica que era Jesús, que vino antes, y que después reencarnó a través de María. Melquisedec en la teología cristiana no es otra cosa que Jesús de Nazaret, antes de su encarnación. Sí, ese es más o menos lo que la teología cristiana ha enseñado para poder explicar el hecho de que Melquisedec, como lo dice la carta a los hebreos, es sin padre, es sin madre, es sin genealogía. Amados, la razón por la cual se ha explicado así es porque no se ha explicado con la mentalidad correcta, sino con la mentalidad cristiana, no con la mentalidad hebrea, no con la raíz hebrea de la fe, no con la mentalidad semita. En la mentalidad hebrea, una persona que se diga que no tiene padre ni madre ni genealogía, no es para nada una teofanía, es otra cosa. Y vamos a explicarlo. Adicionalmente, amados, el concepto que ya existía acerca de una persona o de Melquisedec, ya se entendía del por qué no tenía, o se decía que no tenía padre y madre, y esto no es algo literal, y por eso es importante las raíces hebreas de la fe, ¿sí? Y que no tiene que ver en ese sentido con nuestro Mesías, ni ninguna encarnación acerca de él. Tenemos también el apoyo de la arqueología, y no es algo inventado de mi parte o de parte de los maestros, de los que enseñan a la casa de Israel, ¿sí? O que ya estamos interpretando conforme a nuestros propios pensamientos o apoyando nuestras propias ideas. No, no, no. Tenemos, hoy en día hay descubrimientos arqueológicos que apoyan esto, ¿sí? Podemos descubrir en base a esos descubrimientos que podemos enseñar correctamente quién es Melquisedec y por qué es una figura importante en la teología hebrea. Melquisedec, en la historia de Israel, fue un rey y un Cohen, un sacerdote. Unía los dos oficios, y según la tradición hebrea, Melquisedec era Shem, el hijo de Noah. Melquisedec es un título de una orden sacerdotal que fungía como rey y como Cohen, como sacerdote. ¿Sí? Y que recibe el rey de una ciudad conocida como Salem, que después conquistó el rey David, siglos posteriores, y que llegó a llamarse Jerusalén o Jerusalem, como lo dice el gramático Gesenio. Entonces, aparte de la tradición hebrea y que son identificables en la historia, tenemos el testimonio de la arqueología. Y vamos a utilizar ese testimonio para descubrir una serie de hechos que tienen que ver con este personaje, que lo hace una figura histórica y no una teofanía, o que ahora se diga, como se sigue enseñando en la teología cristiana, que era Jesús de Nazaret y que después, ¿qué era Jesús de Nazaret? Que Melquisedec era Jesús, y que por eso fue que Abraham le dio los diezmos. Eso no tiene nada que ver con eso. Dicen los descubrimientos arqueológicos que en Salem, para poder ser rey, había que reunir ciertos requisitos. Y solamente una persona que reuniera esos requisitos podía ser rey de Salem. ¿Sí? Rey de Salem. ¿Cuáles eran esos requisitos? Que un candidato para ser rey en Salem tenía que tener primero que nadie por su vía paterna podía haber sido rey antes. Tenía que ser sin padre. No significa que no tuviera papá, sino que los padres de ese candidato a ser rey no podían tener o no podían haber sido rey allí, no podían haber sido un gobernante de esa ciudad. Recordemos que para los tiempos bíblicos no es un país, no es como hoy en día lo entendemos. Una ciudad, por ejemplo, como Sodoma, era un país. Gomorra era otro país y eran pueblos, pero eran ciudades-estados. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en Panamá está Panamá, la ciudad de Panamá, está Chiriquí, está Chorrera, está Arraiján. ¿Sí? Entonces, en la cultura bíblica o en los tiempos bíblicos, cada pueblo era un país, era una ciudad-estado, tenía un rey.
En Panamá tendríamos un rey, en Chorrera tendríamos otro, en Arraiján teníamos otro, en Chiriquí sería otro estado. Cada uno tendría un rey, era un pueblo, era un país. Por eso hay que entender también la situación de ese tiempo. Entonces, para poder fungir como un rey en Salem, no en cualquier país de ese tiempo, o estado de ese tiempo, o pueblo de ese tiempo, sino en Salem, para poder ser rey, el candidato debía de tener un papá que no hubiese, o por su línea paterna, nadie podía haber sido rey. ¿Sí? Lo segundo, que por su vía materna, nadie podía haber sido rey. Es decir, que cuando se dice que es sin padre y sin madre, esto no es algo literal. Esto significa que nadie en su genealogía podía haber sido rey antes, porque si su tatarabuelo, su tío, su hermano, un primo, había sido rey anteriormente, antes que él, entonces ese candidato quedaba descalificado para poder ejercer como rey y sacerdote en Salem. ¿Sí? En esa persona que aspiraba a la monarquía, había alguien que previamente, por cualquier parte de su genealogía, habría sido antes un rey, entonces el candidato no podía ser rey. ¿Por qué esto es importante? Porque en la monarquía hebrea es diferente a lo que se hacía en Salem. En la monarquía hebrea no era de esa manera, sino que el gobierno se heredaba el trono a sus hijos, el padre le heredaba a los hijos. Es decir, en Israel era distinto. En Salem, ¿cómo recibía el ordenamiento de rey una persona? Por decreto. Por decreto servía o fungía como rey y como sacerdote. En Israel no. En Israel, para recibir el trono, solamente para ser rey, era por herencia. Para poder ser sacerdote era por herencia también, pero una persona no podía ser tanto rey como sacerdote. En Israel no es así según la Torá. Según la Torá no puede ser así, sino que deben de haber dos individuos haciendo funciones diferentes. Les invitamos a ver en nuestro canal de YouTube los temas funciones del Mesías, su rol sacerdotal. Se llama de esa manera. Es muy importante entenderlo. Entonces, para los tiempos de Abraham, en esta ciudad en específico, los reyes ocupaban el trono no por herencia, sino por decreto. Y para ocupar la silla monárquica por decreto, las calificaciones eran muy claras. Nadie podía haber sido por la parte materna o por la parte paterna o por ninguna genealogía, debía de haber sido rey antes. ¿Sí? Cuando la escritura dice que este Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía. Entonces, desde la cultura cristiana se entiende que como da la impresión de que esa persona no tiene ni principio ni fin, entonces estamos hablando de una teofanía, porque nosotros para poder existir debemos tener un principio y debemos tener un final. Somos seres históricos, fuimos concebidos y un día morimos. Entonces, para ser un ser humano, tú tienes que nacer y tienes que morir. Pero para la mentalidad cristiana, ¿sí? No, el que diga que no tiene ni principio ni fin, entonces se está refiriendo a una teofanía. Por ende, a Jesús, ¿sí? Antes de encarnarse a través de María, de Miriam, su nombre correcto. Para la mentalidad hebrea, desde la perspectiva de las raíces hebreas, no se trata de esto, sino de requisitos que se necesitaban para poder fungir como rey en una ciudad como lo era Salem. Nada que ver con una teofanía, y que el candidato llegaba a ser rey no por herencia, sino por decreto. Basado en esto, mis queridos hermanos, el escritor del libro de los Hebreos dice que el Mesías, de la misma manera, es sacerdote, no rey, porque él, para ser rey, él es descendiente de David. Y que para poder ser sacerdote, él recibió esto no por herencia, ¿sí? No por herencia, sino por decreto, que está por encima de las leyes de la herencia. Incluso cuando nosotros analizamos cómo se obtiene el sacerdocio en Israel, un sumo sacerdote o un Cohen Hagadol
solo lo era por herencia. Todos los sacerdotes debían de ser levitas, pero no todos los levitas podían ser sumos sacerdotes. ¿Por qué? Porque todos los levitas podían ser sacerdotes, pero solo para poder ser sumo sacerdote debía de ser del clan, de la familia de Aarón. Si no, no podía ser un sumo sacerdote. El sacerdocio se obtenía por herencia. Un judío no podía ser sacerdote. Para ser sacerdote en Israel tenía que ser hijo de un Cohen, porque el sacerdocio, según la Torá, es por herencia. ¿Y cómo pudo ser el Mashiach un sumo sacerdote si él no es hijo de Aarón? Él es judío, él es Mashiach, descendiente de David, Mashiach ben David. Y ningún descendiente de David puede ser Cohen. Entonces, ¿cómo es que nuestro Mesías ahora es sumo sacerdote? Vamos a leer nuevamente la carta a los hebreos. Yo se la voy a leer. Ahora, con este entendimiento, vamos a leer a partir del verso 4 rápidamente. Dice, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen también mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, según la Torá, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, es decir, entre los levitas, porque él es judío, tomó de Abraham los diezmos. Perdón, aquí está hablando de Melquisedec. Pero, perdón, y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. El verso 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levita, ¿por qué bajo él, porque bajo él recibió el pueblo la Torá? ¿Qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario también es que haya un cambio en la ley, en la Torá. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar, pues manifiesto es que nuestro Mesías vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moshe tocante al sacerdocio, verso 15, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la Torá del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él diciendo, tú eres Cohen Gadol, sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso es citando el Salmo 110. ¿Qué quiero decir con esto, amados? Que esto no tiene nada que ver con una teofanía. El capítulo 7 del verso de Hebreos no tiene nada que ver con que Melquisedec era Jesús allá que vino antes. No, esto no tiene nada que ver. Eso es un invento católico cristiano fundamentado en su forma de pensamiento, divorciado de las raíces hebreas de la fe. Aquí el escritor de los Hebreos está haciendo una comparación y explicando por qué el Mesías Yahoshua, que es un judío que no desciende de los levitas y menos de Aarón, es ahora sumo sacerdote, porque no es por medio de la Torá, por medio de la mal llamada ley, sino comparándolo con Melquisedec, que recibió la orden sacerdotal por decreto, no por herencia, por eso es sin padre, sin madre, sin genealogía, como ya lo explicamos. Ahora el Mesías es sumo sacerdote, no por la Torá, sino por decreto de aquel que dijo, tú eres sacerdote para siempre, conforme, en comparación al sacerdocio de Melquisedec. Lo que está haciendo aquí el escritor de los Hebreos no es hablando de una teofanía, sino comparando y explicando por qué Mashiach recibe sacerdocio y por qué ahora tiene el poder para interceder por nosotros, no por la Torá, sino por decreto divino, como incluso se hacía o se escogía al rey sacerdote en Salem.
Esto no tiene nada que ver con una teofanía. Mashiach es sumo sacerdote, es Cohen Gadol por decreto, no por herencia. Mashiach es sacerdote legítimo porque sigue una orden diferente a la de Aarón, porque él tiene que hacer un sacrificio diferente a Aarón. Amados, un simple texto de la escritura que habla de padre, de madre, de genealogía, cuando lo colocamos, o sin padre, sin madre, sin genealogía, cuando lo colocamos en su mundo hebreo, en su mundo semita, tiene una interpretación totalmente diferente a lo que enseñan, a los que se han divorciado de las raíces hebreas de la fe, que es lo que estamos restaurando en esta generación con la ayuda de Adonai. Este es otro ejemplo más de la importancia que tiene estudiar las escrituras desde las raíces hebreas, desde las raíces semitas de la fe. A medida que yo tengo acceso de esta revelación, las interpretaciones verdaderas de las escrituras son diametralmente diferentes a las interpretaciones cristianas. Y esto es muy, muy serio, ya que históricamente el Jesús enseñado en la iglesia cristiana de hoy en día y anteriormente, con sus interpretaciones, con sus doctrinas, nunca existió, sino que fue inventado, fue creado por la iglesia, pero no es el original. El Jesús enseñado por la iglesia es una creación teológica, pero el que realmente existió es Yahoshua de Nazaret o Yeshua de Nazaret. Y hay una enorme diferencia entre el Jesús cristiano y el Yahoshua judío. Y esto solamente puedes ver cuando tú tienes el conocimiento correcto, apropiado a través de las raíces hebreas de la fe, cuando tú entras a ese mundo bíblico desde la mentalidad apropiada, cuando tu acercamiento a la escritura es apropiada, no helenista, no cristiana, no babilónica, no egipcia, no con filosofías neoplatonistas. Cuando tú descubres la savia de la raíz semita que nutre ese cuerpo de libros conocido como la Biblia, desde la perspectiva hebrea, descubres correctamente quién fue el Mesías, qué fue lo que enseñó y qué fue lo que sus discípulos originarios enseñaron. Y no enseñaron que él apareció como Melquisedec. Eso no tiene lógica, no tiene fundamento bíblico. Cristianos sí, porque se han inventado todas estas cosas. Por eso urge, es una emergencia para todas las personas que están todavía incursionando en la iglesia, que entiendan su fe, que no dejen de adorar al Eterno, que no dejen de orar, que no dejen de ayunar, sino que ahora entiendan la revelación de la palabra desde la perspectiva hebrea para que salgan de tantas doctrinas mentirosas y de tantos errores doctrinales que en vez de acercarlos a la voluntad del Eterno, lo que le han enseñado es incluso idolatría camuflajeada de adoración verdadera. Le han enseñado interpretaciones y mentiras enseñadas de verdad, camuflajeadas de verdad, cuando eso está lejos, a 1000 años luz de ello. Amados, esto no lo hacemos para nosotros maltratar los sentimientos, la compasión y la bondad de muchas personas que buscan de manera genuina al Eterno, porque son honestos, pero por no tener la información, la correcta interpretación de las escrituras, están honestamente equivocados, como siempre lo decimos, y están fomentando errores. Critican a la Iglesia Católica y muchas veces están igual o peor que la Iglesia Católica. El hecho de que no tengan imágenes en sus iglesias o en sus casas no significa de que no estén practicando cosas que no le agradan al Eterno. Por eso, amados hermanos, las raíces hebreas de la fe es a lo que se nos llama a nosotros desde el principio, nuestro Mesías, a los que venimos de las naciones, o a los que venimos de Judá, a los que estamos creyendo en Yahoshua como el Mesías, se nos llama a que nosotros veamos e interpretemos las escrituras desde la perspectiva correcta, las raíces hebreas de la fe, que desechemos todo lo que se nos ha enseñado por medio de la iglesia. Amados, es tan importante y urge que nosotros nos llenemos de amor, de conocimiento, del Espíritu de nuestro Padre que está en el cielo y que llevemos la palabra. Yo les invito a todos ustedes, amados hermanos, que nos apoyen en oración primeramente, que nos apoyen primero, comparte esta enseñanza. Darle like, suscríbete a nuestro canal, haz un comentario y compártela con todas aquellas personas que creas que necesitan esta palabra.
y que sea el Espíritu de nuestro Padre guiando para que se pueda abrir el entendimiento y que así como los de camino de Maús, que ardan nuestros corazones cada vez que recibimos esa palabra y que ahora más conectados con el Espíritu, con más fuerza, con más pasión y con más ánimo, sigamos guardando, enseñando y predicando la bendita palabra. Comparte esta enseñanza. Y también te pedimos que nos apoyes con tus diezmos voluntarios, con tus donativos, con tus ofrendas. Escríbenos a través de Facebook, a través de YouTube, a través de nuestro website www.fortalezads.net y contáctate con nosotros y te daremos la información apropiada para que tú hagas llegar ese aporte para nosotros, para poder seguir llevando esta palabra, pero también para poder ayudar a los menos privilegiados que necesitan, que están en necesidad. Pero por sobre todas las cosas, comparte esta enseñanza para que podamos hablarle a todas las personas, porque nuestra misión es buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, enseñarle a los justos de las naciones, salid en medio de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus abominaciones, para que no sea partícipe de las plagas que vienen sobre aquellos que siguen practicando sistemas que atentan contra la verdad del Altísimo. Y de esa manera, amados hermanos, juntos, a pesar de la distancia, podamos seguir colocando nuestro granito de arena, de seguir llevando la bendita palabra a todos cuanto podamos. Que el Eterno que es bueno te bendiga y te guarde. Y como lo dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Shalom, shalom.